Ella fue rescatada por un guerrero apache después de haber huido de un matrimonio forzado, pero nada podría prepararla para lo que vendría después. Entre el calor sofocante del desierto y la mirada sombría del hombre que la había salvado, Gabriela descubrió que a veces la libertad cobra un precio aún más alto que la prisión. Él era todo lo que ella debería temer: salvaje, orgulloso, peligroso. Pero cada roce de él encendía su piel, cada silencio de él la dejaba más cerca del abismo. Huir de un destino cruel la trajo hasta él, pero desafiar las reglas de dos mundos opuestos podría costarles la propia vida. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí en el canal y comenta qué te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. En el corazón pulsante de Chihuahua, donde el agronegocio dibuja horizontes infinitos de maíz y trigo, Gabriela Martínez se sofocaba en jaulas doradas. A los 23 años, hija única del coronel Francisco Martínez, dueño de un imperio de tierras que se extendía por 3 municipios, ella conocía cada centímetro de la hacienda Santa Rosa, pero nunca había conocido la libertad. Criada para ser la heredera perfecta, educada en los mejores colegios de Ciudad Juárez y Ciudad de México, Gabriela dominaba 3 idiomas, sabía discutir cotizaciones en la Bolsa de Chicago y conseguía impresionar a cualquier empresario en reuniones de negocios. Pero detrás de los ojos verdes que había heredado de su madre, muerta en un accidente de coche cuando ella tenía apenas 12 años, ardía una rebeldía que ni los años de disciplina rígida habían logrado apagar. Su padre había decidido su destino como quien negocia una cosecha. Matrimonio con Ricardo Mendoza, heredero de una familia tradicional de políticos y hacendados de Sinaloa, un hombre de 42 años, divorciado, conocido por los rumores de violencia doméstica que el dinero siempre conseguía acallar. La unión sellaría una alianza política y económica que transformaría a los Martínez en una de las familias más poderosas del norte. Gabriela era apenas una pieza en ese juego de ajedrez, y ella lo sabía desde niña. En la mañana que cambiaría su vida para siempre, vestida con un conjunto de lino beige caro, cabello recogido en un moño impecable, Gabriela conducía su Hilux blanca por los caminos de tierra de la hacienda. Había escapado de la casa grande después de una discusión violenta con su padre sobre los preparativos de la boda, programada para dentro de 2 semanas. Sus manos temblaban en el volante mientras las palabras de él resonaban en su mente. Te vas a casar con Ricardo y punto final. Ya basta de lloriqueos. La mujer no fue hecha para cuestionar, fue hecha para obedecer y dar hijos. La rabia que sentía era como un animal enjaulado, arañando por dentro, exigiendo salida. Pisó a fondo el acelerador, levantando una nube de polvo rojo detrás del coche, hasta que un golpe seco la hizo frenar bruscamente. Había atropellado algo. Bajó del coche con el corazón acelerado y encontró un perro callejero, herido pero vivo, mirándola con ojos que parecían humanos de tanto dolor. «Calma, pequeño, calma», murmuró, arrodillándose en la tierra roja, sin importarle la ropa cara. Fue cuando oyó pasos detrás de ella. «Déjame que yo me encargue». La voz era grave, áspera como lija, cargada de un acento que ella reconoció como del sur. Gabriela levantó los ojos y sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. El hombre frente a ella tenía la piel quemada por el sol, cabello negro con algunas canas que delataban sus 30 y tantos años, y ojos castaños que parecían cargar el peso de todas las injusticias del mundo. Vestía una camisa a cuadros desteñida, pantalón vaquero gastado y botas desgastadas por el trabajo. Tenía las manos grandes, callosas, pero que se movían con una delicadeza sorprendente cuando se agachó para examinar al animal herido. «No fue nada grave», dijo él, sin mirarla. «Solo un corte en la pata. Se pondrá bien». Gabriela quedó hipnotizada observando aquellas manos trabajar, la forma como él hablaba bajito con el perro, calmándolo. Había una energía extraña emanando de aquel hombre, algo que la hacía sentirse al mismo tiempo segura y completamente desestabilizada. Yo puedo pagar un veterinario», tartamudeó, sintiéndose ridícula. «O llevarlo hasta la ciudad». Él la miró entonces, y Gabriela sintió un calor extraño subir por su cuello. Había algo en esos ojos que la desnudaba, que veía a través de toda la construcción cuidadosa que ella era.
No hace falta, doña Gabriela, dijo él, y la forma como pronunció su nombre hizo que algo se contrajera dentro de ella. Yo sé cuidarlo. Trabajé años en una clínica veterinaria antes de venir acá. ¿Me conoces? Una sonrisa amarga curvó los labios de él. Todo el mundo conoce a la hija del coronel Francisco, la princesa de Santa Rosa. El tono no era exactamente irrespetuoso, pero había una ironía allí que la incomodó y la intrigó al mismo tiempo. Gabriela estaba acostumbrada a ser tratada con reverencia forzada por los empleados de la hacienda, pero aquel hombre la miraba como si ella fuera apenas una persona común. Y, extrañamente, eso la excitaba. ¿Y tú eres? Diego, respondió él, levantándose con el perro en brazos. Diego Sánchez. Trabajo en la división sur de la hacienda, cuidando del ganado. Diego. El nombre rebotó en su mente como un eco. Había algo en él que la hacía querer saber más, conocer la historia detrás de aquellos ojos cansados. «Déjame llevarte a ti y al perro hasta mi casa», ofreció ella, sorprendiéndose a sí misma. «Es lo mínimo que puedo hacer». Diego dudó, claramente incómodo. «No hace falta molestarse, doña Gabriela. Puedo ir caminando. Por favor». La palabra salió más suplicante de lo que ella pretendía. «Déjame hacer esto». Algo en el tono de ella debe haber tocado algo en él, porque Diego asintió despacio. Colocó al perro en el asiento trasero de la Hilux y subió al asiento del pasajero, llenando el espacio con su olor a hombre trabajador. Tierra, sudor limpio y algo indefinible que hizo que el estómago de Gabriela se contrajera. La casa de Diego quedaba en un área más apartada de la hacienda, en una hilera de casas sencillas donde vivían los peones solteros. Era pequeña, pero limpia y organizada. Gabriela lo siguió adentro, observando cada detalle, los libros apilados sobre una mesa improvisada, las fotografías en la pared mostrando a un hombre más joven al lado de una mujer bonita y un niño pequeñito. ¿Tu familia?, preguntó ella, señalando las fotos. El rostro de Diego se cerró como una puerta golpeándose. Lo eran. El silencio que siguió fue pesado, cargado de un dolor que Gabriela podía sentir emanando de él como calor de una hoguera. Quiso preguntar más, pero algo en la manera como él evitó sus ojos le hizo entender que aquella era una herida aún muy abierta. Diego cuidó del perro con eficiencia profesional, lavando la herida, aplicando algún tipo de pomada y haciendo un vendaje improvisado. Gabriela lo observaba fascinada, notando la forma como los músculos de su brazo se contraían bajo la camisa, la concentración en su rostro, la delicadeza sorprendente de sus manos grandes. «Listo», dijo él finalmente. «En algunos días estará corriendo por ahí de nuevo». «Gracias», murmuró Gabriela. «Yo no sé cómo agradecerte». Diego la miró de una forma extraña, como si estuviera viendo algo que ella misma no conseguía ver. «Usted parece diferente de lo que yo imaginaba». «¿Cómo así?» «Más humana». La respuesta la golpeó como un puñetazo. Gabriela siempre había sabido que los empleados de la hacienda la veían como una figura distante, inalcanzable, probablemente arrogante. Pero nunca se había detenido a pensar en cómo eso la hacía sentir. «No soy lo que todo el mundo piensa», dijo ella bajito. «¿Y qué eres entonces?» La pregunta era simple, pero cargaba un peso que la hizo sentir como si estuviera al borde de un precipicio. Gabriela lo miró a los ojos y, por primera vez en su vida, sintió ganas de decir la verdad. «No lo sé», admitió. «Nunca me dejaron descubrirlo». Algo cambió en el aire entre ellos en ese momento. Una tensión diferente, eléctrica, que hizo que los pelos de los brazos de Gabriela se erizaran. Diego dio un paso hacia ella, luego se detuvo, como si se hubiera acordado de algo. «Usted debería volver a casa», dijo él, pero su voz salió ronca. «Su padre debe estar preocupado». «Mi padre solo se preocupa por las apariencias», respondió ella amargamente. «Y deja de llamarme de usted. Mi nombre es Gabriela». «Gabriela». El nombre en su voz sonó diferente, íntimo, como una caricia. «Deberías irte. Aquí no es lugar para ti». «¿Por qué no?» «Porque eres la hija del patrón, y yo soy solo un peón. ¿Y si a mí no me importara eso?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una confesión. Diego la miró por un largo momento, y Gabriela vio algo chispear en aquellos ojos castaños. Deseo, tal vez,
¿O apenas una curiosidad peligrosa? No sabes lo que estás diciendo, murmuró él. Tal vez sé exactamente lo que estoy diciendo. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió nuevamente, había una decisión allí. Tu padre es un hombre poderoso, dijo él despacio. Hombres como él no les gusta cuando gente como yo se acerca demasiado a gente como tú. ¿Y tú le tienes miedo? Una sonrisa sin humor curvó los labios de Diego. Ya perdí todo una vez. No tengo nada más que perder. Había algo en la forma como él dijo esto que hizo que un escalofrío recorriera la espina de Gabriela. Una sensación de peligro y excitación mezcladas, como estar al borde de un abismo y querer saltar. El celular de ella sonó, interrumpiendo el momento. Era un mensaje de su padre. ¿Dónde estás? Ricardo llegó para la comida. La realidad cayó sobre ella como un balde de agua fría. Ricardo, la boda, la vida que la esperaba, previsible y sofocante como una prisión. Tengo que irme, dijo ella, pero sus pies parecían pegados al suelo. Lo sé. Diego se acercó a ella entonces, despacio, como si estuviera acercándose a un animal salvaje. Se detuvo a pocos centímetros, tan cerca que ella podía sentir el calor emanando de su cuerpo, el olor masculino que la mareaba. Gabriela, murmuró él, y su voz estaba cargada de algo que ella no conseguía nombrar. ¿Qué? Nada. Él sacudió la cabeza, dando un paso atrás. Vete, antes de que haga algo de lo que nos vamos a arrepentir. Pero Gabriela no quería irse. Quería quedarse allí, en aquella casa simple, con aquel hombre que la miraba como si ella fuera una persona real, no una muñeca cara para ser exhibida. Quería descubrir qué había detrás de aquellos ojos cansados. Quería entender el dolor que él cargaba. Quería... Gabriela. La voz de él estaba más áspera ahora, casi un gruñido. Vete, ahora. El tono de comando la hizo estremecer, pero no de miedo. Era algo más primitivo, más peligroso. Asintió despacio y caminó hasta la puerta, sintiendo los ojos de él quemando su espalda. En la puerta, se giró una última vez. Diego estaba parado en medio de la sala, puños cerrados, mandíbula tensa, como si estuviera conteniéndose con todas sus fuerzas para no correr tras ella. ¿Diego? ¿Qué? Gracias. Por cuidar del perro. Él asintió una vez, seco. Gabriela salió y entró en la Hilux, pero antes de arrancar, vio a Diego aparecer en la ventana. Sus ojos se encontraron por un momento a través del vidrio, y ella sintió algo romperse dentro de ella, o tal vez acomodarse en su lugar por primera vez. Condujo de regreso a la casa grande con el corazón latiendo descompasado, la piel aún hormigueando donde la mirada de él la había tocado. Ricardo la esperaba en el porche, un hombre alto y bien vestido, con una sonrisa que no llegaba a los ojos y manos que parecían siempre listas para poseer. ¿Dónde estabas, querida?, preguntó él, besando su mejilla con labios fríos. Tu padre estaba preocupado, resolviendo un problema en la hacienda, respondió ella automáticamente. Qué bueno que estás aprendiendo a cuidar de los negocios de la familia, dijo Ricardo, pasando el brazo por la cintura de ella de forma posesiva. Será útil después de que nos casemos. Gabriela sonrió mecánicamente y concordó con lo que fuera que él estuviera diciendo, pero su mente estaba lejos de allí. Estaba en una casa simple, con un hombre de ojos castaños que la había mirado como si ella valiera algo más allá de su apellido y su herencia. Aquella noche, acostada en su cama king size en la habitación decorada con muebles caros y cortinas de seda, Gabriela no consiguió dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Diego, oía su voz ronca diciendo su nombre, sentía el calor que había emanado de su cuerpo cuando él se acercó. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba desear a alguien. Y por primera vez, entendió también que existía algo peor que vivir en una jaula dorada. Era descubrir que existía una llave para la libertad, pero no tener el coraje de usarla. Fuera de su ventana, Chihuahua se extendía infinito bajo las estrellas, guardando secretos que ella aún ni imaginaba descubrir. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa para Gabriela. Cada mañana despertaba con el rostro de Diego grabado en la mente. Cada noche dormía con el eco de su voz ronca susurrando su nombre. Durante el día fingía interés en las conversaciones sobre la boda. Sonreía a Ricardo cuando él aparecía sin avisar para visitarla,
Concordaba con los planes de su padre para la ceremonia que ocurriría en apenas 10 días. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Ricardo había extendido su estadía en la hacienda, ocupando una de las habitaciones de huéspedes de la casa grande como si ya fuera el dueño del lugar. Gabriela lo observaba durante las cenas, notando cómo cortaba la carne con movimientos precisos y violentos, cómo sus ojos se endurecían cuando ella tardaba en responder sus preguntas, cómo su mano se cerraba con demasiada fuerza alrededor del vaso de whisky cuando algo lo contrariaba. Había una crueldad mal disfrazada en él que la hacía estremecer, pero no de la manera que Diego la hacía estremecer. En la cuarta mañana después del encuentro, Gabriela no aguantó más. Le dijo a su padre que iba a verificar los pastizales del sector sur, una mentira que se deslizó de sus labios con facilidad sorprendente. Su corazón latía como un tambor de guerra mientras conducía por el camino de tierra, levantando nubes de polvo rojo, en dirección al área donde sabía que Diego trabajaba. Lo encontró arreglando una cerca, camisa abierta bajo el sol abrasador, gotas de sudor dibujando senderos en su pecho moreno. Él la vio llegar y dejó lo que estaba haciendo, secándose las manos en un trapo viejo, el rostro asumiendo una expresión cautelosa. «Doña Gabriela», saludó él, demasiado formal, como si intentara recrear la distancia que había existido entre ellos antes de aquella tarde en su casa. «Te dije que me llamaras solo Gabriela», respondió ella, bajando de la Hilux. Usaba jeans ajustados y una blusa blanca que realzaba su piel bronceada, el cabello suelto cayendo en ondas por los hombros. Se había arreglado con cuidado, aún fingiendo para sí misma que no era por causa de él. Diego la miró de arriba a abajo, un músculo tensándose en su mandíbula. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Verificando los pastizales», mintió ella. Pero la forma como lo dijo sonó más como una provocación que una explicación. «Los pastizales están bien». Su voz estaba controlada, pero Gabriela notó cómo sus puños se cerraron a los lados del cuerpo. «Deberías volver a la casa grande. ¿Por qué sigues mandándome lejos?» La pregunta salió más vulnerable de lo que ella pretendía. ¿Fue algo que hice? Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, había una tormenta allí que hizo que el estómago de ella se contrajera. «No hiciste nada», dijo él, la voz ronca. «Ese es el problema. No entiendo. Deberías entender». Él dio un paso en dirección a ella. Luego se detuvo, como si hubiera chocado con una pared invisible. «Te vas a casar en pocos días, con un hombre rico, poderoso, que puede darte todo lo que mereces. ¿Y si no quiero lo que él puede darme? Entonces eres más tonta de lo que pensaba». La respuesta fue como una bofetada, pero había algo en los ojos de él que contradecía la dureza de las palabras. Dolor, rabia, y algo más que hizo que la sangre de Gabriela hirviera. «Llámame tonta otra vez», desafió ella, acercándose hasta quedar a pocos centímetros uno del otro. «Vamos a ver si tienes valor». La respiración de Diego se volvió pesada. Gabriela podía ver una vena pulsando en su cuello. Podía sentir el calor emanando de su piel. Él era más alto que ella, y ella tuvo que levantar el rostro para mirarlo a los ojos. «Gabriela», murmuró él, y su nombre en la voz de él sonó como una oración y una maldición al mismo tiempo. «¿Qué? ¿No sabes en lo que te estás metiendo? Entonces explícame». Por un momento pareció que él iba a hablar. Sus ojos se movieron por el rostro de ella, bajando hasta sus labios, y Gabriela sintió como si estuviera ardiendo por dentro. Pero entonces, el sonido de una camioneta acercándose los hizo separarse bruscamente. Era Ramón, el capataz de la hacienda, un hombre de 60 años que trabajaba para el coronel Francisco hacía más de 20 años. Bajó de la camioneta con el ceño fruncido, mirando de Diego a Gabriela con desconfianza. «Doña Gabriela», saludó él, quitándose el sombrero. «Su padre la está buscando. Dice que es urgente». El corazón de Gabriela se hundió. «¿Urgente cómo?» Su novio llegó más temprano. «Quiere hablar con usted sobre los preparativos de la boda». Gabriela sintió náuseas subiendo por la garganta. Miró a Diego, que se había alejado y vuelto al trabajo en la cerca, fingiendo que no habían estado a pocos centímetros uno del otro hacía algunos segundos. «Voy a volver ahora», dijo ella a Ramón, pero sus ojos permanecieron en Diego. Durante el camino de regreso, Ramón mantuvo una conversación educada sobre el clima y la cosecha,
pero Gabriela notó cómo la observaba por el rabillo del ojo. Era un hombre leal al coronel, y ella se preguntó qué exactamente había visto y qué iba a contar a su padre. Ricardo la esperaba en la sala de visitas, hojeando papeles que parecían contratos. Se levantó cuando ella entró, besando su mejilla con labios que parecían más fríos que lo normal. «¿Dónde estabas, querida?», preguntó él, y había algo afilado en su voz. «Ramón dijo que estabas verificando los pastizales». «¡Qué responsabilidad! Alguien necesita cuidar de los negocios de la familia», respondió ella automáticamente. «Claro, pero después de que nos casemos no tendrás que preocuparte por esas cosas. Voy a contratar administradores competentes». Gabriela lo miró con atención. ¿Administradores? Por supuesto. Una hacienda de este tamaño necesita gestión profesional. No puede quedar en manos de aficionados. La forma como dijo aficionados hizo que algo helado se extendiera por el pecho de ella. «Mi padre administra esta hacienda hace 30 años. Tu padre es un hombre de campo, querida. Yo estudié administración en Harvard. Sé cómo modernizar operaciones como esta». La conversación continuó, pero Gabriela apenas conseguía prestar atención. Ricardo hablaba sobre eficiencia, recorte de costos, optimización de recursos humanos. Cada palabra era como una puñalada en lo que ella consideraba su casa, su vida, su identidad. ¿Y los empleados?, preguntó ella. ¿Las familias que viven aquí hace décadas? Algunos se quedarán, los más productivos. El resto, él se encogió de hombros. Hay mucha gente competente buscando trabajo en las ciudades. Gabriela pensó en Diego, en su casa simple pero limpia, en los libros apilados sobre la mesa, en la delicadeza con que él había cuidado del perro herido. Pensó en todas las familias que conocía desde niña, personas que veían la hacienda como hogar, no apenas como lugar de trabajo. «Ricardo», dijo ella despacio, «¿y si no estoy de acuerdo con esos cambios?». Él la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. Fría, calculadora, ligeramente amenazadora. «Querida», dijo él, su voz manteniendo un tono suave que no combinaba con sus ojos. «Después de que nos casemos, estarás de acuerdo con todo lo que yo decida». Así es como funcionan los matrimonios exitosos. Aquella noche, Gabriela apenas consiguió cenar. Se quedó picoteando la comida en el plato mientras Ricardo y su padre discutían negocios, planes para expandir las operaciones, posibilidades de alianzas políticas. Ella era mencionada apenas como un puente entre las dos familias, una garantía de que los acuerdos serían cumplidos. Después de la cena, Ricardo la acompañó hasta su suite. En la puerta, la acorraló contra la pared, las manos apoyándose a cada lado de su cabeza. «Estás muy callada hoy», murmuró él, su aliento con olor a whisky tocando el rostro de ella. «¿Nerviosa con la boda?». «Un poco», mintió ella. «No necesitas estarlo». Una de sus manos bajó por el brazo de ella, apretando con fuerza. «Voy a ser un marido muy atento». La forma como él dijo esto hizo que la piel de Gabriela se erizara de asco. Ella intentó alejarse, pero él la sujetó con más fuerza. «Ricardo». «Shh». Él se inclinó, besando su cuello de forma que parecía más una marca de posesión que cariño. «Pronto serás mi esposa, mía». Sus manos comenzaron a explorar, bajando por la cintura de ella, y Gabriela sintió pánico subiendo por la garganta. Lo empujó con fuerza, sorprendiéndolo. «No», dijo ella, la voz firme. «Aún no estamos casados». El rostro de Ricardo se transformó por un momento, revelando algo cruel y peligroso, pero entonces sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Claro, querida. Perdona mi ansiedad». Se alejó, pero sus ojos permanecieron en ella como manos invasivas. «Buenas noches». Gabriela entró en su habitación y cerró la puerta con llave, apoyándose en ella con el corazón acelerado. Por primera vez, entendió completamente lo que la esperaba. Una vida entera siendo propiedad de aquel hombre, sometida a sus voluntades, a sus crueldades disfrazadas de derechos conyugales. No consiguió dormir. Se quedó en la cama dando vueltas, la mente hirviendo con imágenes de Diego, con la forma como él la había mirado aquella tarde, con la tensión que había vibrado entre ellos. Comparó esto con el toque frío y posesivo de Ricardo, y sintió ganas de vomitar. A las 3 de la mañana, desistió de intentar dormir. Se puso jeans y una camiseta.
Ató su cabello en una cola de caballo y salió de casa silenciosamente. Sabía que era una locura, pero no conseguía más luchar contra el impulso que la dominaba. El camino hasta la casa de Diego llevó 20 minutos. La hacienda estaba silenciosa, apenas el sonido de los grillos y del viento en las ramas de los árboles. Su casa estaba a oscuras, pero Gabriela golpeó la puerta de todos modos. Tardó algunos minutos hasta que él atendiera. Cuando abrió la puerta, estaba apenas con pantalones vaqueros, el pecho desnudo, cabello despeinado de sueño. Sus ojos se agrandaron cuando la vio. «¿Gabriela? ¿Qué...?» Miró a los lados, verificando si había alguien cerca. «¿Qué hora es?» «No lo sé», admitió ella. «No conseguí dormir». «¿Estás loca?» «Si alguien te ve aquí, no me importa». Él la miró por un largo momento, y ella vio la lucha librándose en sus ojos. Deseo contra sentido común, atracción contra autopreservación. «Entra», dijo él finalmente, alejándose de la puerta. «Rápido». La casa estaba silenciosa y oscura. Diego encendió una lámpara creando una luz suave y dorada. Gabriela se sentó en el sofá simple, de repente dándose cuenta de la locura de lo que había hecho. «¿Quieres agua? ¿Café?», preguntó él claramente nervioso. «Quiero que dejes de fingir que no sientes nada por mí». Las palabras salieron antes de que ella pudiera pensar 2 veces. Diego dejó de moverse, la espalda tensa. «Gabriela, dime que estoy imaginando cosas», continuó ella levantándose. «Dime que no sientes nada cuando me miras, que no te quedas pensando en mí como yo me quedo pensando en ti». Él se giró despacio y la expresión en su rostro era de pura tortura. «No puedo decir eso». «¿Por qué no?» «Porque sería mentira». La confesión salió como un gemido arrancado a la fuerza. «Pero eso no cambia nada, Gabriela. Te vas a casar con otro hombre, un hombre de tu mundo. ¿Y si no quisiera casarme con él?» «No importa lo que tú quieras, importa lo que es posible». Él pasó las manos por su cabello frustrado. «¿Tú crees que tu padre aceptaría verte con un peón? ¿Crees que un hombre como Ricardo Mendoza dejaría pasar una humillación así? No me importan ellos. Deberían importarte». Diego se acercó a ella y había una intensidad peligrosa en sus ojos. ¿Sabes lo que hombres como él hacen con gente como yo cuando se sienten irrespetados? Diego, matan, Gabriela. Matan y mandan enterrar en medio de la nada, donde nadie nunca va a encontrar. El peso de las palabras golpeó a Gabriela como un garrotazo. Por primera vez entendió realmente el peligro que su atracción por Diego representaba, no apenas para ella, pero principalmente para él. «¿Me estás amenazando?», preguntó ella, la voz pequeña. «Te estoy alertando». Él se acercó más, y ahora estaba tan cerca que ella podía sentir el calor irradiando de su piel desnuda. «Estoy intentando protegerte de ti misma. ¿Y si no quisiera ser protegida?». Diego cerró los ojos, respirando profundo. Cuando los abrió, había una decisión allí que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Entonces eres más valiente de lo que pensaba», murmuró él. «Y más peligrosa también». Levantó la mano, los dedos tocando levemente el rostro de ella, trazando la línea de su mandíbula. Gabriela se inclinó hacia el toque, los ojos cerrándose. «Diego», susurró ella. «Lo sé». Su voz estaba ronca, cargada de deseo y desesperación. «Lo sé, querida. Yo también quiero». El apodo cariñoso la golpeó como un rayo. Nadie nunca la había llamado querida de aquel modo, como si ella fuera preciosa, delicada, pero también lo suficientemente fuerte para ser deseada, no apenas protegida. Se quedaron así por un momento eterno, respirando el mismo aire, perdidos en los ojos uno del otro. Entonces el sonido de una camioneta pasando en el camino los trajo de vuelta a la realidad. Diego se alejó como si hubiera recibido una descarga eléctrica, la mano alejándose del rostro de ella. «Necesitas irte», dijo él, pero su voz temblaba. «Ahora, antes de que alguien note que saliste». Gabriela asintió, pero no se movió. Aún podía sentir el fantasma del toque de él en su piel. Aún podía ver el deseo ardiendo en sus ojos. «¿Diego? ¿Qué? Cuando todo esto termine, cuando encuentre una forma de salir de esta situación, ¿estarás aquí?» Él la miró por un largo momento y algo se quebró en su expresión. «Gabriela, querida», dijo él suavemente,
Para gente como yo, no existe salir de la situación. Solo sobrevivimos a ella. Pero había algo en sus ojos que contradecía el pesimismo de las palabras. Una promesa silenciosa, una esperanza que él no se atrevía a verbalizar. Gabriela salió de la casa de él con el corazón partido y recompuesto al mismo tiempo. Sabía que estaba caminando en dirección al precipicio, pero por primera vez en la vida, la caída parecía mejor que la seguridad de la jaula dorada que la esperaba. Los próximos 3 días pasaron como una neblina sofocante para Gabriela. La boda estaba marcada para dentro de 5 días, y la casa grande hervía con los preparativos finales. Flores llegaban de Ciudad Juárez en camiones refrigerados. El padre había confirmado presencia. 300 invitados recibirían los últimos detalles por teléfono. Ricardo paseaba por la propiedad como si ya fuera el dueño, dando órdenes a los empleados, cambiando arreglos que el coronel Francisco había hecho décadas atrás. Gabriela observaba todo esto como si estuviera asistiendo a una película sobre la vida de otra persona. Sonreía cuando esperaban que sonriera, concordaba cuando esperaban que concordara, pero por dentro ardía una rebeldía que crecía a cada hora, principalmente cuando veía, por las ventanas, a Diego trabajando en los pastizales distantes, una figura solitaria bajo el sol inclemente de Chihuahua. El jueves por la mañana, 3 días antes de la boda, Ricardo anunció que iría hasta Hermosillo a resolver cuestiones relacionadas con los negocios que se expandirían después de la unión de las familias. Partiría luego después del almuerzo y volvería apenas en la víspera de la ceremonia. «Va a ser bueno tener un tiempito para que te prepares mentalmente», dijo él, besando la frente de Gabriela con aquel mismo cariño frío y posesivo. «Cuando vuelva, quiero encontrar a mi futura esposa radiante». Gabriela asintió y sonrió, pero por dentro su corazón latía como tambores de guerra. 3 días. Tal vez fuera su última oportunidad de... ¿De qué? Ni ella misma sabía bien qué esperaba hacer con esa libertad temporal. El coronel Francisco también salió aquella tarde, llevando a Ramón y a otros 2 capataces para una reunión con compradores de ganado en una hacienda vecina. Volverían apenas al final de la noche. De repente, Gabriela se vio sola en la casa grande, con apenas las empleadas domésticas y la vastedad de la hacienda extendiéndose a su alrededor. No consiguió ni terminar la cena. Estaba demasiado inquieta, una energía extraña corriendo por sus venas como electricidad. A las 8 de la noche, cuando el último resto de luz dorada desaparecía en el horizonte, ella no aguantó más. Se puso un vestido ligero de algodón blanco, uno de los pocos que poseía que no gritaba riqueza, y salió de casa. Esta vez no fue en coche. Caminó por los senderos de tierra que conocía desde niña, sintiendo la tierra aún caliente bajo sus pies descalzos. El viento nocturno cargando el olor a ganado y hierba. La casa de Diego estaba iluminada por una luz suave, y ella podía oír música baja viniendo de dentro, algo melancólico que no reconoció. Dudó por un momento en la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que él conseguiría oírlo. Golpeó 3 veces, suave. Diego abrió la puerta y se quedó completamente inmóvil cuando la vio. Estaba solo con jeans, una cerveza medio vacía en la mano, cabello húmedo como si acabara de ducharse. Sus ojos se movieron por ella, notando el vestido simple, los pies descalzos, el cabello suelto cayendo en ondas por los hombros. «Gabriela», murmuró él, y había algo diferente en su voz, cansancio tal vez, o resignación. «No deberías estar aquí». «Lo sé». Ella dio un paso adelante. «¿Puedo entrar?» Diego dudó, mirando detrás de ella para verificar si había alguien en las proximidades. Después se apartó, dejándola pasar. La casa estaba diferente. Había varias cajas apiladas en la esquina de la sala, algunas ya cerradas con cinta adhesiva. «¿Te estás mudando?», preguntó ella, un nudo formándose en su garganta. Diego cerró la puerta y se apoyó en ella, sin responder inmediatamente. Tomó un sorbo de la cerveza, los ojos fijos en ella. «Tu novio vino a conversar conmigo ayer», dijo él finalmente. La sangre de Gabriela se heló. «¿Qué?». «Ofreció una cantidad generosa para que me fuera de la región. Dijo que era una reestructuración administrativa de la hacienda». Diego rió, pero fue un sonido amargo. Muy civilizado de su parte. «Diego». Gabriela se acercó, pero él levantó la mano, deteniéndola. «No es un pedido, Gabriela. Es una orden disfrazada de favor». Él terminó la cerveza de un trago.
y voy a aceptarla. No, la palabra salió como un grito estrangulado. No puedes hacer eso. Puedo y lo haré. Su voz estaba controlada, pero había dolor allí abajo, bien escondido. Es mejor así, para ti y para mí. ¿Mejor para quién? Lágrimas comenzaron a quemar los ojos de ella. ¿Tú crees que voy a ser feliz sabiendo que te fuiste por mi causa? Olvidarás. No olvidaré. Ahora ella estaba gritando, meses de frustración y desesperación finalmente explotando. No te olvidaré a ti. No olvidaré cómo me miras, cómo me haces sentir que soy más que apenas una muñeca cara para ser exhibida. Diego colocó la botella vacía sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Cuando se giró hacia ella, sus ojos estaban ardiendo. ¿Y qué quieres que haga, Gabriela? Su voz estaba ronca ahora, cargada de emoción reprimida. ¿Quieres que me quede aquí y finja que todo está bien? ¿Quieres que te vea casarte con otro hombre y juegue a que somos amigos? Quiero que luches por mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego la miró como si ella acabara de pedirle que detuviera el sol. Luchar por ti, repitió él despacio. ¿Contra quién? ¿Contra tu padre? ¿Contra tu novio? ¿Contra un sistema entero que nos ve como basura desechable? ¡Contra cualquiera! Ella se acercó a él, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. No me importa el dinero, no me importa el estatus, no me importa nada de eso. Solo me importas tú. No sabes lo que estás diciendo. Sé exactamente lo que estoy diciendo. Estaba ahora a pocos centímetros de él. Podía sentir el calor emanando de su piel, el olor que la mareaba. Estoy diciendo que prefiero tener 5 minutos de verdad contigo que una vida entera de mentiras con Ricardo. Algo se quebró en el control de Diego. Sujetó el rostro de ella entre las manos, los dedos entrelazándose en su cabello. «Gabriela», murmuró él, la voz áspera de deseo. «Querida, no entiendes. Entonces hazme entender». Por un momento que pareció eterno, se quedaron así, respirando el mismo aire, perdidos en los ojos uno del otro. Entonces Diego se inclinó y la besó. No fue un beso suave o vacilante, fue un beso de hombre desesperado, cargado de meses de deseo reprimido, de palabras no dichas, de sueños imposibles. Gabriela se derritió contra él, sus manos agarrándose a los hombros desnudos de él, sintiendo los músculos contraerse bajo su toque. Diego la empujó suavemente contra la pared, el cuerpo de él presionando contra el de ella, y Gabriela sintió como si estuviera ardiendo. Sus manos exploraron el pecho de él, los dedos trazando cada cicatriz, cada contorno, mientras él besaba su cuello, su garganta, arrancando gemidos bajos de ella. «Diego», susurró ella, la voz entrecortada. «Dime que pare», murmuró él contra su piel. «Dime que pare y pararé. No pares». Sus manos bajaron por la espalda de él, atrayéndolo más cerca. «Por favor, no pares». Él la levantó en brazos como si ella no pesara nada, llevándola hasta la pequeña habitación. La cama era simple, cubierta con sábanas blancas limpias. Diego la acostó con cuidado, como si estuviera hecha de cristal, y por un momento se quedó parado solo mirándola. «¿Estás segura?», preguntó él, la voz ronca. En respuesta, Gabriela lo atrajo hacia abajo, besándolo con una intensidad que respondió a todas las preguntas. Se amaron con la desesperanza de quien sabe que puede ser la primera y última vez, con la intensidad de quien descubrió el amor en medio del caos. Diego la tocó como si quisiera memorizar cada centímetro de su piel. Susurró palabras dulces en su oído, hizo con que ella se sintiera la mujer más deseada del mundo. Después, quedaron acostados entrelazados, la respiración aún pesada, el sudor secándose en la piel. Gabriela trazaba círculos perezosos en el pecho de Diego, sintiendo el corazón de él latiendo contra su palma. «¿Y ahora?», preguntó ella bajito. Diego besó la parte superior de su cabeza, sus brazos apretándola contra él. «Ahora vuelves a casa», dijo él, y había una tristeza infinita en su voz. «Y yo termino de hacer las maletas». «Diego». «Gabriela, mírame». Él levantó el mentón de ella, obligándola a mirarlo a los ojos. «Lo que pasó aquí fue perfecto. Fue lo más perfecto que jamás ha pasado en mi vida. Pero no cambia el hecho de que mañana por la mañana tu padre va a volver y pasado mañana te vas a casar con Ricardo Mendoza. ¿Y si no me caso?».
Entonces me van a matar. La respuesta fue simple, directa, terrible. Y posiblemente a ti también. Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estás exagerando. ¿Lo estoy? Diego se sentó en la cama, pasando las manos por su cabello. Gabriela, no conoces a hombres como tu novio, hombres como tu padre. Para ellos, honor y reputación son más importantes que la vida. Si descubren lo que pasó aquí hoy... No terminó la frase, pero no necesitaba. Gabriela entendía perfectamente lo que él estaba diciendo. Entonces huyamos, dijo ella, sentándose también. Esta noche, ahora, tomamos un coche y salimos de aquí. Diego la miró con una expresión que mezclaba ternura y piedad. ¿A dónde, querida? ¿Crees que no nos van a encontrar? ¿Crees que conseguimos escondernos de hombres que tienen contactos en la policía, en la política, en el poder judicial? Entonces lo que estás diciendo es que no tenemos elección, que tenemos que aceptar esto. Estoy diciendo que a veces el amor no es suficiente. Su voz se estaba quebrando. Estoy diciendo que a veces la persona que amas necesita hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil del mundo. Gabriela sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Lo correcto? Cásate con él, Gabriela. Sé la esposa que todos esperan que seas. Ten hijos. Sé feliz. ¿Cómo puedo ser feliz sin ti? Diego cerró los ojos, y cuando los abrió había lágrimas allí. De la misma forma que yo voy a intentar ser feliz sin ti. Quedaron en silencio por un largo tiempo, absorbiendo la magnitud de lo que estaba pasando. Entonces Gabriela se levantó, comenzando a vestirse con movimientos mecánicos. Gabriela. Ella se detuvo, de espaldas a él. Te amo, dijo Diego bajito. Quiero que sepas eso. Te voy a amar hasta el día que me muera. Yo también te amo, murmuró ella sin girarse. Más de lo que creí que fuese posible amar a alguien. Terminó de vestirse y caminó hasta la puerta de la habitación. En el umbral se giró una última vez. ¿Cuándo te irás?, preguntó. Mañana por la mañana temprano. Gabriela asintió, mordiendo el labio para no llorar nuevamente. Cuídate, dijo ella. Tú también. Salió de la casa y caminó de regreso por la oscuridad, sintiendo como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. El cielo estaba cubierto de estrellas. La noche estaba perfectamente silenciosa, pero dentro de su pecho había una tormenta que amenazaba destruirlo todo. A la mañana siguiente, cuando despertó, Gabriela corrió hasta la ventana que daba al área donde quedaban las casas de los empleados. La casa de Diego estaba vacía, las ventanas abiertas, algunos muebles tirados en el patio para quien quisiera tomarlos. Se había ido sin decir adiós. Aquella tarde, cuando el coronel Francisco volvió del viaje, trajo noticias que hicieron que la sangre de Gabriela se helara. Descubrimos que uno de nuestros peones estaba desviando ganado, anunció él durante la cena, cortando la carne con movimientos precisos. Ramón lo sorprendió negociando con intermediarios ayer por la mañana. ¿Qué peón?, preguntó Gabriela, aunque ya sabía la respuesta. Diego Sánchez, un sureño que trabajó aquí por casi 2 años. Pensé que era confiable. El coronel sacudió la cabeza con disgusto. Lo eché inmediatamente, claro, y presenté denuncia en la comisaría. Gabriela dejó caer el tenedor en el plato con un ruido que resonó por el comedor. ¿Denuncia? Robo de ganado es delito federal, hija. Si lo atrapan, va a agarrar por lo menos 5 años de cárcel. El mundo girando alrededor de Gabriela. Diego no se había ido voluntariamente. Había sido forzado a huir, acusado de un crimen que ella tenía certeza de que no había cometido, y ahora estaba siendo buscado por la policía. Papá, consiguió decir, la voz temblorosa. ¿Estás seguro de que él...? Gabriela, cortó el coronel, los ojos fijándose en ella con una intensidad extraña. ¿Por qué estás preguntando sobre un peón ladrón? Había algo en el tono de él que la hizo percibir que pisaba en terreno peligroso. Ella forzó una sonrisa. Curiosidad femenina, mintió. Siempre creí que conocía bien a las personas que trabajan aquí. El coronel la estudió por algunos segundos más, después volvió a comer. A veces las personas nos decepcionan, dijo él. Es mejor descubrir pronto quiénes son realmente. Aquella noche, sola en su habitación, Gabriela entendió finalmente la dimensión de la trampa en la que estaba presa. Diego no solo se había ido, había sido destruido. Su reputación, su empleo, su libertad,
Todo le había sido quitado como venganza por algo que ni siquiera sabían que había sucedido. ¿O sí lo sabían? La duda la corroyó durante toda la madrugada. Y cuando el sol nació en el día anterior a su boda, una cosa se había cristalizado en su mente. Si Diego estaba pagando el precio por amarla, entonces ella no dejaría que ese sacrificio fuera en vano. Había una forma de salvarlo, solo una, e iba a descubrir cuál era, aunque eso costara todo lo que tenía. El día de la boda amaneció con un calor sofocante, el tipo de calor que anuncia tormenta. Gabriela despertó antes de que el sol saliera, y por primera vez en semanas, su mente estaba cristalina. Había pasado la noche entera tramando, planeando, juntando piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a tener sentido. A las 5 de la mañana, se puso jeans y una camiseta simple y bajó silenciosamente hasta la oficina de su padre. Sabía que él estaba durmiendo profundo. Había bebido más de lo usual la noche anterior, celebrando anticipadamente los nuevos negocios que se firmarían con la boda. Las organizadoras de la ceremonia llegaron temprano. La casa ya hervía con los preparativos finales, flores siendo arregladas, mesas siendo montadas en el jardín. En la oficina, Gabriela fue directo a la caja fuerte. Conocía la combinación desde los 16 años. Su padre nunca había imaginado que ella usaría ese conocimiento contra él. Dentro, además de documentos importantes y joyas de la familia, encontró lo que buscaba: correspondencias comerciales, contratos y una carpeta específica marcada con las iniciales RM, Ricardo Mendoza. Se sentó en el sillón de cuero de su padre y comenzó a leer. Lo que descubrió la hizo sentir náuseas. No era apenas un matrimonio arreglado, era un esquema complejo de lavado de dinero, sobrefacturación de obras públicas y desvío de fondos destinados a programas sociales rurales. Ricardo tenía contactos en el gobierno estatal y federal y usaba haciendas como la de su padre para limpiar dinero sucio. Pero el descubrimiento más impactante estaba en una carta manuscrita del propio Ricardo, fechada 3 semanas atrás. Él sabía sobre su atracción por Diego. Ramón, el capataz, le había contado todo. La artimaña del robo de ganado había sido meticulosamente planeada para alejar a Diego y enseñarle una lección a Gabriela sobre las consecuencias de relacionarse con gente inadecuada. Las manos de Gabriela temblaron sosteniendo la carta. Diego estaba sufriendo por culpa de ella, pero no por amor, por venganza. Ricardo quería quebrarla completamente antes de poseerla. Fotografió todos los documentos con su celular. Después los guardó exactamente como estaban. Subió a su habitación y por primera vez en semanas sonrió. Tenía un arma. Ahora necesitaba saber cómo usarla. A las 8 de la mañana, las organizadoras golpearon su puerta. Doña Gabriela, es hora de comenzar los preparativos. El peluquero llegó, la maquilladora está esperando. Gabriela abrió la puerta con una sonrisa radiante que engañó completamente a las mujeres. Claro, hagamos de este el día más inolvidable de mi vida. Y lo iba a hacer. Solo que no de la forma que todos esperaban. Durante las 3 horas siguientes, Gabriela se transformó en la novia perfecta. Cabello recogido en un moño elegante con mechones sueltos enmarcando el rostro, maquillaje impecable realzando sus ojos verdes, el vestido de encaje francés que había costado el equivalente al salario anual de 5 empleados de la hacienda. Sonrió para las fotos, agradeció los elogios, representó su papel con perfección. Ricardo llegó al mediodía, impecable en su smoking italiano, trayendo un ramo de rosas blancas carísimas. Besó su mano ceremoniosamente, sus ojos desnudándola incluso frente a todos. «Mi novia está deslumbrante», murmuró él. «Apenas puedo esperar para tenerte solo para mí». Gabriela sonrió y concordó, pero por dentro se sentía como una serpiente preparando el ataque. Los invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Políticos importantes, hacendados influyentes, empresarios del agronegocio. Una demostración de poder y estatus que haría envidia a cualquier familia tradicional del norte. Gabriela saludó a todos con elegancia, recibió los regalos caros, aceptó las felicitaciones anticipadas. A las 4 de la tarde, 15 minutos antes de que la ceremonia comenzara, pidió un momento privado con Ricardo. Lo llevó hasta la biblioteca de la casa, lejos de los oídos curiosos. «Querido», dijo ella, la voz dulce como miel envenenada,
Hay algo que necesito contarte antes de la ceremonia. Ricardo frunció el ceño. No me digas que estás nerviosa. Estabas perfecta hasta ahora. No es nerviosismo. Gabriela se acercó a él, deslizando los dedos por la solapa de su smoking. Es sobre Diego Sánchez. El rostro de Ricardo se transformó instantáneamente. La máscara de encanto desapareció, revelando algo frío y peligroso. ¿Qué sobre él? Yo sé lo que hiciste. Su voz permaneció suave, pero había acero en ella ahora. Sé sobre la artimaña del robo de ganado. Sé que Ramón te contó sobre nuestros encuentros. Sé que inventaste esa historia para quebrarme. Ricardo la agarró por el brazo con fuerza. Escucha aquí, pequeña zorra. Aún no terminé. Gabriela se libró del agarre con una fuerza que lo sorprendió. También sé sobre tus esquemas de lavado de dinero, sobre los contratos sobrefacturados, sobre el desvío de los fondos del programa de desarrollo rural. La sangre desapareció del rostro de Ricardo. Como tú, fotografié todo. Ella sacó el celular del pequeño bolsillo escondido en el vestido. Correspondencias, contratos, hasta tu cartita confesando que tendiste una trampa contra Diego. Todo muy bien documentado. Ricardo dio un paso en dirección a ella, los puños cerrados. No sabes con quién te estás metiendo. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Gabriela levantó el mentón, enfrentándolo sin un ápice de miedo. Me estoy metiendo con un criminal cobarde que usa su posición para destruir personas inocentes. Puta, te acostaste con ese peón asqueroso, ¿no? Te rebajaste al punto de darte aún. La bofetada que Gabriela le dio resonó por la biblioteca como un trueno. Ricardo llevó la mano al rostro, incrédulo. Nunca más hables así de Diego en mi presencia, dijo ella, la voz cortante como navaja. Él vale 100 de ti. Ricardo avanzó hacia ella con los ojos inyectados de rabia, pero Gabriela estaba preparada. Si me tocas un solo dedo, dijo ella calmadamente, envío estas fotos a la Policía Federal, al Ministerio Público, a la prensa y a todos tus contactos políticos. En 5 minutos no solo perderás los negocios, estarás siendo buscado por la justicia. Ricardo se detuvo a medio camino, calculando. Estás fanfarroneando. Pruébame. Gabriela mostró el celular. Ya dejé las fotos programadas para ser enviadas automáticamente si no cancelo el comando hasta las 5 de la tarde, 15 minutos después del horario en que nuestra ceremonia debería terminar. El silencio en la biblioteca era ensordecedor. Ricardo la miraba como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué quieres?, preguntó él finalmente. Primero, vas a retirar todas las acusaciones contra Diego. Vas a llamar a tus contactos en la policía y decir que descubriste que él es inocente, que fue un malentendido. ¿Y segundo? Segundo, vas a cancelar esta boda. Vas a salir de aquí, volver a Sinaloa y nunca más aparecer frente a mí. ¿Estás loca? ¿Crees que voy a renunciar a todos los planes que hice para esta alianza por causa de un peón? No tienes elección. Gabriela se acercó a él nuevamente, pero ahora era ella quien intimidaba. A menos que prefieras explicar a tus amigos poderosos cómo perdiste todo por subestimar a una simple hacendadita. Ricardo la miró por un largo momento, la mente claramente trabajando en varias direcciones. Finalmente, una sonrisa cruel curvó sus labios. Olvidaste un detalle importante, querida. ¿Cuál? Tu padre. Ricardo tomó su propio celular. Vamos a ver qué piensa el coronel Francisco al saber que su hijita virgen anduvo dándose a los empleados. Fue el turno de Gabriela para sonreír. Puedes llamar, dijo ella. Va a ser interesante explicarle cómo supiste eso antes de la boda y no se lo contaste. Va a ser más interesante aún cuando le muestre tu carta confesando que usaste esas informaciones para tender una trampa contra un empleado inocente. El celular de Ricardo tembló en su mano. Mi padre puede ser muchas cosas, continuó Gabriela, pero odia que lo tomen por idiota. Y tú hiciste exactamente eso al usar nuestra familia en tus esquemas sin contárselo. La realización lentamente se extendió por el rostro de Ricardo. Se había metido en una trampa de la que no conseguía salir. Tienes 5 minutos para decidir, dijo Gabriela, mirando el reloj. Cancela la boda y resuelve la situación de Diego, o destruyo tu vida con un clic. Ricardo quedó parado por un momento que pareció eterno. Entonces, con una maldición en voz baja, tomó el celular y comenzó a marcar. Comandante Morales, es Ricardo Mendoza.
Sobre ese caso del robo de ganado en la hacienda Santa Rosa, descubrimos que fue un error. Gabriela lo vio hacer 3 llamadas más, cancelando la orden de arresto contra Diego, limpiando su nombre de los registros policiales. Con cada llamada, sentía como si un peso gigantesco fuera siendo quitado de sus hombros. «Listo», dijo Ricardo cuando terminó, la voz cargada de odio. «Diego Sánchez está libre de todas las acusaciones. Ahora la boda». Ricardo cerró los puños. «No imaginas las consecuencias de esto». «Las imagino perfectamente. Y aún así prefiero enfrentarlas a pasar un día casada contigo». Él la miró con un odio tan puro que Gabriela sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «Esto no ha terminado», amenazó él. «Para ti, sí terminó. Y si intentas algo contra mí o contra Diego, recuerda, todavía tengo las evidencias de tus crímenes y no voy a dudar en usarlas». Ricardo salió de la biblioteca como una tormenta. Gabriela lo siguió a una distancia segura, llegando al jardín donde los 300 invitados aguardaban el inicio de la ceremonia. Vio cuando Ricardo se acercó al padre, cuando comenzó a hablar bajo pero gesticulando con rabia. Vio el momento exacto en que el padre frunció el ceño, miró en dirección a ella y asintió gravemente. El murmullo se extendió por la multitud como ondas en el agua. Cancelaron la boda. Un malentendido. Cuestiones familiares. El coronel Francisco apareció al lado de ella con el rostro rojo de rabia y vergüenza. «¿Qué diablos está pasando aquí?», rugió él. «Ricardo canceló la boda, papá», dijo Gabriela calmadamente. «Parece que descubrió algunas incompatibilidades». El coronel miró de su hija a Ricardo, que ya estaba caminando en dirección al coche, y de vuelta a ella. ¿Incompatibilidades? ¿Qué tipo de incompatibilidades? Tal vez deberías preguntarle eso a él. Pero Ricardo ya se había ido, dejando una nube de polvo y 300 invitados confundidos detrás. Aquella noche, después de que los últimos invitados avergonzados se fueron, después de que las flores fueron recogidas y las mesas desmontadas, Gabriela finalmente contó la verdad a su padre. No sobre Diego, aún no estaba lista para eso, pero sobre los esquemas de Ricardo, sobre la trampa contra un empleado inocente, sobre cómo había descubierto todo. El coronel Francisco escuchó en silencio, el rostro cerrándose cada vez más. «Hiciste lo correcto», dijo él finalmente. «Hombres como Ricardo Mendoza son veneno. Menos mal que descubrimos antes de que fuera demasiado tarde». Fue la primera vez en la vida que Gabriela sintió verdadero orgullo de su padre. 2 semanas pasaron. Gabriela ayudó a administrar la hacienda con una dedicación que sorprendió al coronel, demostrando una aptitud para los negocios que él nunca había percibido. Por la noche, investigaba discretamente sobre Diego, intentando descubrir a dónde se había ido. Fue Ramón quien finalmente trajo las informaciones. Culpable por su papel en la trampa, confesó dónde estaba Diego, en una pequeña hacienda en Parral, trabajando bajo nombre falso, todavía con miedo de ser arrestado. Gabriela no dudó. A la mañana siguiente, tomó su Hilux y condujo las 4 horas hasta Parral. Encontró a Diego trabajando en un corral pequeño, demasiado delgado, con ojeras profundas, pero vivo. Cuando la vio llegar, él se detuvo completamente, la herramienta cayendo de sus manos. Ella bajó del coche despacio, el corazón latiendo tan fuerte que creía que iba a explotar. «Hola», dijo ella simplemente. «Hola». La voz de él estaba ronca, cargada de una emoción que intentaba esconder. «Estás libre», dijo ella. «Todas las acusaciones fueron retiradas. Puedes volver a casa». Diego la miró por un largo momento. «¿Cómo?». Gabriela contó todo. Sobre los descubrimientos, sobre el enfrentamiento con Ricardo, sobre cómo había dado vuelta al juego. Diego la escuchó en silencio, los ojos agrandándose a medida que la historia se desarrollaba. «Destruiste tu boda por mi causa», dijo él cuando ella terminó. «Destruí mi boda porque era lo correcto». Ella se acercó a él. «Y porque te amo más que a cualquier cosa en este mundo». «Gabriela». Su voz se estaba quebrando. «No tengo nada para ofrecerte, ningún dinero, ningún estatus. Me tienes a ti, y es todo lo que quiero». Diego la miró a los ojos por un momento eterno. Entonces la atrajo a sus brazos, besándola con toda la desesperación y esperanza que había cargado durante aquellas semanas terribles.
Te amo, murmuró él contra sus labios. Te amo tanto que duele. Yo también, susurró ella. Y ahora somos libres para amar. 6 meses después, se casaron en una ceremonia simple en la capilla de la Hacienda Santa Rosa. El coronel Francisco, que había aprendido a respetar el valor de su hija y la honestidad de Diego, caminó con ella hasta el altar. Los invitados eran empleados de la hacienda, familias que conocían a Diego hacía años, personas simples que celebraron el amor verdadero que habían presenciado nacer. Diego usaba un traje simple pero impecable. Gabriela eligió un vestido blanco de algodón, sin encajes caros o adornos innecesarios. Cuando se miraron a los ojos y dijeron sus votos, no había nada en el mundo además de ellos dos y el amor que los había salvado. Años después, cuando contaban su historia a los hijos, siempre terminaban de la misma forma. El amor verdadero no conoce clase social, no se curva ante el poder, no se deja quebrar por la crueldad. Y cuando dos personas se aman de verdad, el universo conspira para unirlas, no importa cuántos obstáculos sean colocados en su camino. En el corazón pulsante de Chihuahua, donde la Tierra Roja atestigua historias de generaciones, Gabriela y Diego construyeron una vida basada en el respeto mutuo, en la igualdad y en un amor que había nacido en medio del caos y florecido en libertad. Ella nunca se arrepintió de haber cambiado una jaula dorada por una vida real al lado del hombre que la amaba, no por quien ella debería ser, sino por quien realmente era.